Hola a todos. ¿Qué pasará cuando Jung acaba de salir del hospital? Y la persona que una vez dañó a Hyo-aika aparece inesperadamente justo afuera de la habitación. En el episodio de hoy, después de superar el momento crítico, Hyo-aika continúa con los chequeos de su bebé. Jung se ausenta solo por unos minutos, pero ese instante se convierte en la oportunidad perfecta para que el villano actúe. Una figura desconocida permanece en silencio en el pasillo. Su mirada fija está dirigida hacia la habitación donde Hyo-aika yace sola. Y Hyo-aika no tiene idea de que el peligro se acerca cada vez más. ¿Llegará Jung a tiempo para regresar? ¿O esta vez todo se saldrá de control? Si quieres saber qué sucede después, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los episodios más recientes de Hyo-aika. Y ahora, la historia comienza. El ambiente en el hospital aún conservaba un aire de tensión tras los momentos críticos que acababan de pasar, aunque ahora se había calmado un poco. Hyo-aika estaba sentada en la cama apoyando ligeramente la espalda en la almohada, con una mano sobre el vientre como si protegiera al bebé de forma instintiva. Su rostro seguía pálido, pero su mirada comenzaba a estabilizarse. A su lado, Jung se sentaba muy cerca sin apartar los ojos de ella ni un solo segundo, como si temiera que con el más mínimo descuido todo pudiera volver a salir mal. La puerta de la sala se abrió suavemente y un médico entró con un expediente en la mano. El ambiente se volvió serio al instante. Hyo-aika tragó saliva apretando un poco más la mano, mientras Jung, casi sin pensarlo, tomó la suya y la sostuvo con firmeza, como queriendo transmitirle seguridad. El médico le pidió con calma que se recostara para revisar nuevamente el estado del bebé. Los equipos habituales volvieron a prepararse, y el sonido de las máquinas al encenderse hizo que ambos se pusieran tensos. Hyo-aika permaneció quieta con la mirada fija en el techo, pero con la mente concentrada en una sola cosa: el bebé en su vientre. Jung estaba de pie a su lado, aún sujetando su mano, entrelazando los dedos como una promesa silenciosa de que no se iría. Intentaba mantener la calma, pero en sus ojos se notaba claramente la preocupación. El médico comenzó la revisión observando con atención cada indicador en la pantalla. Nadie decía nada. El espacio quedó en silencio, solo interrumpido por el sonido constante de las máquinas. Cada segundo parecía eterno. Y en ese momento, tanto Hyo-aika como Jung esperaban una sola cosa, una respuesta que podía decidirlo todo. En un rincón oculto al final del pasillo del hospital, donde la luz no alcanza por completo, una figura permanece inmóvil. Lleva ropa oscura y una gorra baja que cubre casi todo su rostro, dejando ver solo unos ojos fríos que observan fijamente la habitación a lo lejos. Es el mismo que una vez dañó a Hyo-aika. No tiene prisa. No actúa de forma impulsiva como antes. Esta vez está mucho más calmado. Su mirada se detiene en la puerta de la habitación donde están Hyo-aika y Jung. De vez en cuando se mueve ligeramente hacia un lado para mirar a través del pequeño vidrio de la puerta. Dentro, Hyo-aika está acostada en la cama mientras Jung permanece a su lado sujetando su mano con fuerza. Esa escena hace que su expresión cambie por un instante. Una leve sonrisa aparece en su rostro. No queda claro si es desprecio o cálculo. Da un paso atrás, apoya la espalda contra la pared y cruza los brazos. Cada uno de sus movimientos es lento, como si ya hubiera planeado todo con anticipación. No quiere ser descubierto, no quiere repetir el error de antes. Está esperando el momento perfecto. Sus ojos siguen cada movimiento dentro de la habitación. Al ver que Jung no se separa de Hyo-aika, frunce ligeramente el ceño. Está claro que entiende que mientras Jung esté ahí, no tendrá oportunidad. Después de un rato, saca su teléfono, mira la pantalla como si estuviera comprobando algo, y luego lo guarda. Su mirada se vuelve aún más fría. Ya tiene un plan, y esta vez no va a fallar.
Al otro lado de la puerta, Joaika no tiene ni idea de que, a solo unos pasos de distancia, el peligro se acerca en silencio. Después de que terminó la revisión, el ambiente en la habitación del hospital se volvió poco a poco más tranquilo. Joaika estaba acostada en la cama. El cansancio aún se notaba en su rostro, pero su mirada ya estaba menos preocupada al escuchar al médico decir que su estado era temporalmente estable. Jung estaba a su lado acariciando suavemente su mano para tranquilizarla. Miró el reloj. Luego miró a Joaika. Con voz suave le dijo que bajaría un momento a comprar algo de comida y agua para ella, que solo tardaría un poco y volvería enseguida. Joaika asintió levemente. Aunque en su interior todavía sentía cierta inquietud, no quería que Jung se preocupara más. Jung volvió a apretar su mano, como una promesa. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró suavemente. El interior quedó en silencio de inmediato. Solo quedó Joaika sola. Permaneció acostada con una mano sobre el vientre y la mirada fija en el techo. El sonido constante del monitor hacía que la habitación se sintiera aún más vacía. Respiró hondo intentando relajarse, pero en el fondo seguía sintiendo una inquietud difícil de explicar. En el pasillo, una figura permanecía inmóvil en un rincón oculto. Sus ojos seguían cada paso de Jung mientras se alejaba, hasta que su silueta desapareció al final del largo pasillo. Entonces él avanzó lentamente. Su mirada fría se dirigió hacia la habitación. La oportunidad por fin había llegado. Se quedó a cierta distancia sin acercarse de inmediato, solo observando en silencio, observando la puerta cerrada, observando la quietud en el interior. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Esta vez no habrá nadie que lo detenga. Dentro de la habitación, Joaika no tenía idea de que el peligro se acercaba paso a paso. El hombre permaneció inmóvil unos segundos más, observando la puerta cerrada como si intentara atravesarla con la mirada. Su respiración era lenta, controlada. No había rastro de la impulsividad que lo había delatado en el pasado. Esta vez no cometería errores. Dio un paso hacia adelante. Se detuvo. Luego retrocedió ligeramente, volviendo a la sombra que lo cubría casi por completo. No, aún no. Sus ojos se entrecerraron levemente mientras volvía a mirar a través del pequeño cristal de la puerta. Dentro, Joaika seguía despierta. Aunque estaba quieta, su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular, como si su mente aún no lograra descansar del todo. Su mirada seguía fija en el techo, perdida en pensamientos que él no podía escuchar, pero que intuía. No es el momento. El hombre apretó ligeramente la mandíbula. Sabía que debía esperar. Sabía que el verdadero momento no era cuando ella estuviera sola, sino cuando estuviera completamente indefensa. Y ahora mismo Joaika aún estaba consciente, aún podía reaccionar, aún podía gritar. Se apoyó de nuevo contra la pared cruzando los brazos. Sus dedos golpeaban suavemente su propio brazo, marcando un ritmo casi imperceptible. No era nerviosismo, era cálculo. En su mente cada movimiento ya estaba previsto. Cada segundo contado, cada posibilidad analizada. Giró ligeramente la cabeza hacia el pasillo por donde Jung había desaparecido. Sus ojos se mantuvieron fijos en esa dirección durante unos segundos, como si evaluara cuánto tiempo tardaría en regresar. No será rápido. Una suposición, pero también una apuesta. Volvió a mirar la puerta. Dentro, Joaika cambió ligeramente de posición. Su mano se deslizó sobre su vientre como si buscara consuelo en ese gesto automático. Sus ojos se cerraron por un momento, pero solo fue un instante. Luego volvió a abrirlos. El hombre observó ese detalle con atención. Aún está despierta. Sus labios se curvaron apenas en una expresión fría. No tenía prisa. Podía esperar. Se separó lentamente de la pared y caminó unos pasos hacia una esquina más oscura del pasillo, desde donde podía seguir viendo la puerta sin ser visto con facilidad.
Cada paso era silencioso, medido, casi calculado al milímetro. Se detuvo. Volvió a mirar. Dentro de la habitación, el ambiente seguía igual. El sonido del monitor marcaba el paso del tiempo. Joaika respiró profundamente una vez más, como intentando calmar esa sensación que no lograba desaparecer. Algo no estaba bien. No sabía qué, pero lo sentía. Frunció ligeramente el ceño. Miró hacia la puerta. Nada. Todo en silencio. Todo normal. Sin embargo, ese malestar no se iba. Se acomodó un poco más en la cama, intentando relajarse. Cerró los ojos otra vez. Esta vez los mantuvo cerrados unos segundos más. El hombre en el pasillo no apartó la mirada ni un instante. Eso es... Pero no. Joaika volvió a abrir los ojos. El hombre dejó escapar un suspiro casi imperceptible. ¿Aún no? Su paciencia era lo único que lo mantenía en control. Miró su teléfono una vez más, no porque necesitara hacerlo, sino como parte de su rutina para no parecer sospechoso si alguien pasaba. La pantalla se iluminó brevemente, reflejando su mirada fría. Lo guardó. Volvió a observar. El tiempo pasaba lentamente. Dentro de la habitación, Joaika finalmente comenzó a mostrar señales de agotamiento real. Sus párpados se volvían más pesados, sus respiraciones poco a poco más regulares. El cansancio empezaba a imponerse. Sus dedos, que antes se movían ligeramente sobre la sábana, ahora permanecían quietos. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Ahora empieza. Pero aún no era suficiente. Sabía distinguir entre alguien que finge dormir y alguien que realmente ha caído en un sueño profundo. Y Joaika todavía no había llegado a ese punto. Se obligó a esperar. 1 minuto, 2, 5. Cada segundo se estiraba, pero él no se movía. Dentro, Joaika volvió a respirar hondo. Su rostro, antes tenso, comenzó a relajarse. Sus cejas dejaron de fruncirse. Su mano, que reposaba sobre su vientre, se aflojó ligeramente. Sus ojos permanecían cerrados. Esta vez, no los volvió a abrir. El hombre observó cada detalle, cada cambio, cada señal. Ya. No se movió. Esperó un poco más. 10 segundos. 20. 30. El sonido del monitor seguía constante. Regular. Sin cambios bruscos. La respiración de Joaika era ahora más profunda, más estable, más lenta. El hombre dio un paso adelante. Se detuvo otra vez. Su mirada se endureció. Aún no confirmes. Volvió a quedarse inmóvil. Pasó otro minuto, luego otro. Dentro de la habitación nada cambió. Joaika no se movía, no reaccionaba, no abría los ojos. Parecía completamente dormida. El hombre finalmente se separó de la pared. Esta vez, con decisión. Sus pasos fueron lentos pero firmes. Se acercó un poco más a la puerta, lo suficiente para ver con mayor claridad a través del cristal. Ahí estaba, inmóvil, vulnerable, sola. Una sombra de satisfacción cruzó su rostro. Ahora sí. Pero justo cuando levantó la mano como si fuera a avanzar otro paso, se detuvo. Su expresión cambió apenas. Algo no encajaba. Frunció ligeramente el ceño. Miró de nuevo con atención. Joaika seguía sin moverse. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Piensa. Su mente comenzó a repasar cada detalle, cada posibilidad, cada error que había cometido antes. Number no iba a precipitarse. Bajó lentamente la mano. Retrocedió medio paso. Su respiración seguía controlada, pero ahora su mirada era aún más aguda. Espera un poco más. Volvió a la sombra. Desde ahí siguió observando. El tiempo siguió avanzando. Dentro de la habitación, Joaika permanecía dormida, completamente ajena a todo. Pero fuera, el peligro seguía ahí, observando, calculando, esperando el momento exacto en el que no quedara ninguna duda. Porque esta vez no habría margen de error. Y aunque la oportunidad parecía estar justo frente a él, el hombre sabía algo que Joaika no sabía.
El verdadero momento aún no había llegado. Cada segundo se estiraba, pero él no se movía. Dentro, Joaika volvió a respirar hondo. Su rostro antes tenso comenzó a relajarse. Sus cejas dejaron de fruncirse. Su mano que reposaba sobre su vientre se aflojó ligeramente. Sus ojos permanecían cerrados. Esta vez no los volvió a abrir. El hombre observó cada detalle, cada cambio, cada señal. Ya. No se movió. Esperó un poco más. 10 segundos. 20. 30. El sonido del monitor seguía constante. Regular. Sin cambios bruscos. La respiración de Joaika era ahora más profunda, más estable, más lenta. El hombre dio un paso adelante. Se detuvo otra vez. Su mirada se endureció. Aún no confirmes. Volvió a quedarse inmóvil. Pasó otro minuto. Luego otro. Dentro de la habitación nada cambió. Joaika no se movía. No reaccionaba. No abría los ojos. Parecía completamente dormida. El hombre finalmente se separó de la pared. Esta vez, con decisión. Sus pasos fueron lentos pero firmes. Se acercó un poco más a la puerta, lo suficiente para ver con mayor claridad a través del cristal. Ahí estaba, inmóvil, vulnerable, sola. Una sombra de satisfacción cruzó su rostro. Ahora sí. Pero justo cuando levantó la mano como si fuera a avanzar otro paso, se detuvo. Su expresión cambió apenas. Algo no encajaba. Frunció ligeramente el ceño. Miró de nuevo con atención. Joaika seguía sin moverse. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Piensa. Su mente comenzó a repasar cada detalle, cada posibilidad, cada error que había cometido antes. Number no iba a precipitarse. Bajó lentamente la mano. Retrocedió medio paso. Su respiración seguía controlada, pero ahora su mirada era aún más aguda. Espera un poco más. Volvió a la sombra. Desde ahí siguió observando. El tiempo siguió avanzando. Dentro de la habitación, Joaika permanecía dormida completamente ajena a todo. Pero fuera, el peligro seguía ahí, observando, calculando, esperando el momento exacto en el que no quedara ninguna duda. Porque esta vez no habría margen de error. Y aunque la oportunidad parecía estar justo frente a él, el hombre sabía algo que Joaika no sabía. El verdadero momento aún no había llegado.